Hoy traemos un video que yo creo que va a estar muy interesante. Traemos a Planeta Juan. Para los que no saben, Planeta Juan es un youtuber, digamos que es una mezcla de panameño colombiano. Tiene acento colombiano porque vivió más en Colombia, pero creo que nació en Panamá. No estoy tan seguro. Ha hecho viajes en todo el mundo y en esta ocasión está en Paraguay. Y ya saben que si hablan de Paraguay, por ahí aparezco yo, porque vamos a ver ese video. Para los que quieran saber, el título original del video se llama ¿Por qué nadie visita Paraguay? El país más olvidado de Sudamérica. Es un título que suelen utilizar algunos youtubers. Probablemente yo le voy a cambiar el nombre al video, porque estoy seguro que en poco tiempo Paraguay va a dejar de ser el país menos visitado. Tiene un potencial que poco a poco se ha ido descubriendo, ha salido a flote. Yo considero que hace mucho me di cuenta del potencial que tiene Paraguay, pero ya muchas más personas se están dando cuenta. Si quieren ver el video original completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí, a escuchar mis comentarios y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y ahora sí, vayamos viendo. Aquí estamos poniendo nuestros piecitos en un nuevo país. Yo amo Asunción, la capital de Paraguay, en este lugar llamado La Costanera, donde por fin los ciudadanos de esta linda ciudad y de este país han decidido unir al río Paraguay con el resto de la ciudad para ya dejar de vivir. Ay, qué bonita toma. De él y poder integrarlo en los programas de urbanismo de la capital. Vamos a empezar este video simplemente con meter nuestras manos en el río Paraguay, donde tenemos hasta una playa de río. Más allá está la bahía que vamos a investigar y de fondo la linda ciudad capital de este país. Estoy emocionado de venir a conocer un país de nuestro querido continente que tiene una historia completamente diferente al resto de nosotros. Una historia que se narra en dos idiomas, español y guaraní, como símbolo patrio de la idiosincrasia de este pueblo. Vamos a conocer de qué se trata entonces lo que dicen ser el país menos visitado de Sudamérica. ¿Por qué será? Y si es un dato real, o sea, si es un dato real que es el menos visitado, pero no por ende es un país malo. Al contrario, yo creo que es como una joya sin descubrir todavía. O bueno, tal vez no sin descubrir, porque últimamente creo que muchos youtubers se han dado cuenta que es un muy buen país. Playas de río aquí en el río Paraguay, con pescaditos que se ven de fondo ahí chiquitico. No sé si la cámara los deja ver. Estamos a punto de cumplir con la tradición de este canal. Ha sido bastante placentero. El agua está tibia. Estamos en la época tal vez más caliente del año aquí en Paraguay. Puede llegar a los 40 grados para que se den una idea de lo que nos espera. Buen bloqueador, buena gafa, buena gorra para ir a explorar. Ok, él sí llegó en el mero calor de Paraguay. A estar cardíaco ahí. Y me imagino que por ser de día no va a haber tanta gente en la calle, porque con esos calores no apetece tanto. El centro de la ciudad, su casco histórico y asimismo la historia de este pueblo que ha librado algunas de las guerras más complicadas, difíciles y sangrientas del continente y que le ha tocado contra grandes titanes completamente solo, hermano. Y aquí están. Probablemente hay mucha de la historia o parte del video que Juan va a mostrar que yo ya he visto en muchos videos, porque ya llevamos muchísimo tiempo, años, adentrándonos en la cultura de Paraguay. Entonces probablemente mucha de la historia ya la conozca. Por si notan por ahí de repente que esto como que no le interesó, sí me interesa. Lo que pasa es que mucha de esa historia ya la conozco. No vayan a pensar ustedes que no me interesa. Sobreviviendo, resistiendo, para contarnos esta linda historia y conozcamos juntos de qué se trata Paraguay. Una historia en dos idiomas. Me gusta el título. Por muchos años. Me atrevería a decir que me gusta más eso para título de video. Tal vez lo utilizo. Me gusta. Paraguay ha sido el capítulo perdido de Sudamérica. Es un país que no tiene mar y aún así guarda una de las historias más intensas del continente. Aquí se habla español, pero también se habla guaraní, haciendo que el pasado indígena sea parte de la vida cotidiana. A Paraguay casi se lo tragan un par de guerras brutales y después se reinventó a la fuerza, construyendo así su propia identidad. Pues resulta que este país es de los menos visitados de Sudamérica, hermano. Y las razones son muy sencillas. Podemos empezar por la geografía. Bolivia y Paraguay no tienen salida al mar. Al no tener salida al mar, se reduce mucho, no solo la parte comercial, sino la parte del turismo como tal. Buenas, vecino y amigo mío. ¿Qué hace Gandhi por acá? Bueno, tenemos aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India, dejando claro que a la India no le importa mucho si Paraguay no tiene salida al mar. Las relaciones parecen estar bien entre los dos países. Y esta costanera es relativamente nueva, hace un par de años no estaba aquí. Allá hay un parque temático de diversiones. Esta costanera tiene más o menos un poquito más de 10 años de haberse construido y son como 7 a 8 kilómetros que usted puede andar a todo lo largo del río Paraguay. Eso lo hace bastante
Ah, o sea que no tiene mucho tiempo de estar existiendo esa costanera. Bueno, desde que yo conozco los videos de Paraguay, sé que existe, pero no sabía que solo tenía 10 años de existencia. Importante, bastante bonito, bastante interesante. Usted puede andar en bicicleta, salir a trotar, salir a caminar, salir a tomar tereré, que es la bebida oficial de aquí, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, patrimonio inmaterial, bebida indígena, donde espero yo nos dejen atravesar, ya que hablamos de la India, venimos preparados para atravesar sin problema cualquier tipo de calle o paso vehicular. Tenemos este parque de diversiones, que parece que está en funcionamiento, no parece estar abandonado. Siempre está en funcionamiento, pero a estas horas del día, no, porque yo creo que ni es de mañana, es de tarde, pero a ese sol intenso la gente no va a divertirse. Ya lo hemos visto en funcionamiento, pero en otras horas. Limpiecitas las máquinas, y allá de fondo le están haciendo su buen mantenimiento. Aquí hubo más o menos 1 millón de turistas en el 2024. Eso es muy poquito, porque son 7 millones de habitantes en el Paraguay. En la capital, en Asunción, más o menos área metropolitana, son 2.5, casi 2.7 millones de personas. Entonces el país, en materia de turismo, no tiene un icono grande que llame la atención a nivel internacional, como por ejemplo Machu Picchu en Perú, el Salar de Uyuni en Bolivia. Siempre ha sido bastante comercial en sus fronteras, lo que lleva a que aquí se desarrolle un turismo más local. Vamos a ir a visitar después Ciudad del Este, una frontera, triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Por qué habrán tantos carros ahí? ¿Habrá alguna actividad o es un parqueo como un parqueo municipal? Está curioso que hayan tantos automóviles por ahí. Ah, bueno, vea que sí hemos llegado a un punto importante y estratégico. Ah, sí, es como un parqueo. No está vacío. No es que no venga nadie, pero sí le falta mejor conectividad. Es un país sin mar, pero tiene una historia interesante. Un país al que no se llega por publicidad. Aquí llegan solo los curiosos. Y cuando uno llega, entiende que la falta de turismo... Bueno, yo le intento hacer un poquito de publicidad al país, pero pues es poquito a comparación de lo que hacen otros. Intento aportar mi granito de arena también para que más gente conozca Paraguay como turistas. Qué calor el que está haciendo. Va a estar un poquito difícil de grabar esta pieza musical. El calor aquí está tremendo, les cuento yo. Yo quiero llegar allá a ese edificio que porta en su techo una linda bandera paraguaya, pero creo que el camino va a ser como por acá. Vamos a ver si por aquí el paraguayo es independiente. Bueno, eso suena que por aquí puede haber un acceso. Por aquí donde está la policía paraguaya, derecho hacia el fondo. Los guaraníes son la base cultural viva aún en Paraguay, porque es una lengua que no quedó enterrada. Y la vida cotidiana de Paraguay, su sentido del humor, su identidad, su familia y el tono con el que hablan, tiene muchísimo de esta herencia. Y aquí hemos llegado, a la casa de gobierno, al palacio de gobierno. Vea lo que lindo es. Estas son las oficinas del presidente. Qué bonita toma. Se ve bastante rosado desde ese lado. Bueno, sé que no es rosado como tal, pero digamos que se veía más rosado. Presidente de Paraguay. Así nomás, sin tanta restricción, vea que la cosa abierta. El guaraní no solo fue un idioma, era la forma de entender el mundo. Y por eso, siglos después, Paraguay sigue siendo diferente, porque es un país que no rompió con su raíz. Yo creo que el guaraní es como la resistencia, es como mantener tus raíces, aunque el mundo te las quiera quitar. La globalización está fuerte, pero el guaraní es más. Que me recuerda un poquito como a los idiomas de mi tierra. O sea, aquí nosotros tenemos muchos idiomas mayas, pero sí es cierto que con cada generación pues se va hablando menos y pues se va castellanizando más el país. Lastimosamente pues hay muchas personas que no hablamos algún idioma maya, ya sea porque nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos, la verdad es que desconozco cuántas generaciones mías no hablan algún idioma maya, pero prácticamente yo crecí sin escuchar ningún idioma maya. Pero por eso admiro un montón a los paraguayos que mantienen el guaraní así arraigado. Así como mucha en la población de Guatemala todavía está aferrada a ese idioma y qué bonito. El idioma, el guaraní, fue también una forma de resistencia que los mantuvo intactos y que en gran parte, gracias Yo no había visto el video. Fueron tantos conflictos, tantas batallas, tantas guerras, tantas invasiones. Por acá vinieron a invadir los brasileros, inclusive este edificio aquí, el Palacio de Gobierno, fue invadido por Brasil en algún momento. Y tener un idioma en común en una comunidad que quiere sobrevivir a toda costa, la base fundamental de la resistencia. Plaza de los Desaparecidos, homenaje de la Municipalidad a los muertos desaparecidos en la lucha de una patria justa y libre, a los desaparecidos por la dictadura. Tenemos este pequeño homenaje aquí y claro, es que en este país se vivió la dictadura más larga en la historia de Sudamérica. 35 años estuvo por aquí don Alfredo, dictadura militar, en el cual tenemos esta plaza en homenaje a los desaparecidos durante esa misma dictadura. El señor se tomó el país en un golpe de estado en el 54. Esa historia, por alguna razón, no la conozco. La historia de los 35 años de dictadura en Paraguay. ¿Por qué razón no me la he topado por ahí? A ver, vamos a conocer un poquito.
y duró ahí hasta el 89. Y como todo lo que sube tiene que caer, la dictadura militar del señor Alfredo también cayó gracias a un golpe militar del mismo país que 35 años después dijo: yo creo que ya fue suficiente. Desde ahí se volvió un país democrático, pero eso es reciente, ¿no? 1989. Si usted hoy día sufre de problemas de cuello y espalda, seguramente estaba vivo en los últimos años de la dictadura de Alfredo en Paraguay. Yo tenía más o menos 5 años de vida para aquel entonces. Bueno, yo no había nacido, pero pues ya estaba a punto de nacer. Ah, ok, interesante. En el 89 se libraron de esa dictadura. O sea, mucha gente de las que está viendo este video vivió en ese tiempo. Ay, yo quiero saber sus historias. Si ustedes o sus papás vivieron en esa época, que me cuenten historias de algo que les llamó la atención, que a lo mejor la seguridad era mejor o era peor, o cómo se vivía el día a día, qué tan fácil o difícil era sobrevivir en ese entonces, cómo era la libertad de expresión. Ay, no sé, tengo tantas preguntas. Si ustedes me lo pueden comentar, se los agradecería mucho. Seguimos con este recorrido. Allá está el Palacio de Gobierno de fondo. No me puedo acercar mucho con la cámara porque me chiflan y me dicen que no grabe, ni que yo fuera un brasilero que vengo a invadirlos después de 100 y pucho de años, hermano. Relajémonos un poquito. Y hacia allá, el centro histórico de la ciudad. Vamos a ver qué ofrecen por acá. Y pues, como es costumbre, después, muy guaraní, muy lindo todo el asunto, pues llegaron los españoles y aquí también se formó una parte importante de la era colonial. Teníamos acceso justamente a muchas fronteras que hoy definen las relaciones políticas y comerciales de este país. Por eso es que Asunción nace como una frontera, como un puerto a partir de la estrategia. Y esa idea de frontera le quedó al país para siempre. Paraguay aprendió a sobrevivir entre fuerzas muy grandes, entre imperios. Y la historia de este país es de choque, de adaptación y de una larga y grandísima memoria muy difícil de olvidar. Tenemos puesticos de comida callejera en el Paraguay, empanaditas, sanduchitos y demás. Y se siente muy tranquilo. De verdad que estas calles se sienten demasiado tranquilas, porque es que el número de habitantes aquí es pequeño, casi que vea. Eso y que ahorita probablemente el calor esté infernal, pues no quieren salir a la calle. No hay tráfico, se escucha la moto, pero a partir de ahí no hay mucho movimiento, no hay mucha locura. Así se vive en las calles del centro paraguayo, donde quién sabe qué pasó aquí, vea. ¿Algún incendio? Me parece muy curioso que tenga un edificio completamente abandonado, destruido, y que uno pueda ingresar así nomás. Eso es un dato muy curioso. Estamos entre edificios coloniales, edificios un poco más modernos, y edificios que difícil de entender qué es lo que pasa aquí. Normalmente, la curiosidad siempre me llama, pero al ser un edificio en el centro de una capital, abierto, completamente disponible, yo estoy seguro que si yo entro y subo las escaleras, voy a encontrar cosas que no sé qué tan buena idea sea. Estoy muy seguro que eso puede ser el hogar de mucha gente que habita las calles de... Sí, yo pensé que se iba a meter yo, no, qué miedo. Eso puede terminar mal. Entonces este país se independiza, pero para la reconstrucción estatal de este país se encierran y se vuelve un país aislado al resto comparado con sus vecinos y demás. Oiga, qué vaina tan rara, ¿no? Yo nunca he visto tantos edificios abandonados como tan fácil de entrar, pero también hay muchas botellas de cerveza, como mucha rumba, mucha fiesta. Parece que aquí es el lugar de la fiesta en las calles de Asunción, me da la impresión. 2 edificios seguidos ahí, abandonados. Qué raro. ¿Será algún tipo de demolición que habrá por ahí que irán a hacer? Algunos edificios que al principio se vendieron y luego ya no los movieron, ya no los ofrecieron. Qué raro. Y cuando se independizan, se consolida entonces un Paraguay con reglas de isla continental. ¿Qué quiere decir eso? Autosuficiencia, control completo, aislamiento completo. Y ahí comienza entonces la base de la identidad de este país después de la independencia. Todo esto estaba abandonado, amigos míos. Ese edificio de allá, toda esta gran torre, también lo está. Lo cual me hace preguntarme, ¿será que me metí bien? Porque si nos damos cuenta... Qué raro. El olor, ese también es el baño público de la gente que vive en las calles de esta ciudad. Este es el lugar, hay zapatos, hay de todo, pero me parece muy curioso que hay cuadras enteras de edificios abandonados en la zona colonial. Que alguien de Paraguay nos explique qué es lo que está pasando por acá. Acá tenemos otro... El video es bastante reciente. De hecho, yo lo estoy viendo hoy y salió hace como 3-4 días. Probablemente cuando lo publique ya ha pasado algún tiempo, pero aún así no mucho. ¿Qué estará pasando en esos edificios? Está raro. Gran edificio, pero no sé si parece que no está abandonado. Veo ventanas con cortinas, así que supongo que ese sí está habitado por alguien. Según el centro histórico y lo que llevo caminando, sí la infraestructura para el turismo aquí es casi que inexistente, ¿no? Ahí han hecho esfuerzos que se aprecian, como la costanera que les quedó muy bonita, pero al centro histórico de Asunción siento que falta que le metan la mano. Sí siento que falta que le hagan una infraestructura. Yo no sé si es que al país tal vez no le importe mucho atraer turismo. Con las fronteras y el comercio entre ellas tal vez ya les basta para vivir tranquilos y vivir bien. Es muy posible. Razón por la cual entonces por acá no viene mucha gente a conocer o a turistear. Y desde ese entonces el aislamiento se vuelve parte del mito nacional, para bien
y para mal. Paraguay aprende temprano a vivir como si el mundo estuviera lejos. No porque no exista, sino porque la supervivencia guaraní así lo exige. Este país se arma hacia adentro, con una identidad que se cocina lento, como si supiera que un día iba a necesitar esa fuerza para no desaparecer. Y no se equivocaron. La amenaza, después de independizarse de los españoles, estaba viva. Y todo lo que pudieron desarrollar en esos años de aislamiento, justo lo iban a necesitar unos añitos después. Este es el otro edificio. Vea, hay dos oficiales del ejército. Y aquí hay dos señoras en la puerta tomando la sombra, porque los entiendo, compañeros, qué calor. Y estas torres gigantes. Esta sí no está abandonada. Ahí vive gente, pero por fuera pareciera. Acá tenemos estos edificios. Aquí esta parte está bien cuidadita, mire, está bonito. El Teatro Nacional de las Artes, Música y demás, que es justamente esta gran entrada enfrente del edificio de la Policía Nacional. Pasando la calle, veremos cómo el teatro se despliega ante nuestros ojos detrás de la camarita. Sí, señor, ahí está, amigos, el Teatro de Asunción. Creo que hacia allá, volteando a la izquierda, según mi Google Maps, hay una plaza importante de la ciudad. Estoy acá siguiendo el mapa, tranquilo como si nada, la Plaza de los Héroes. Vamos para allá, 2 minuticos caminando. Aquí está, amigos, hemos encontrado un punto importante, el Panteón de los Héroes de la Patria. Y si se dan cuenta, el ataúd, unas sillas rojas, un tapete rojo, como si algo importante estuviera pasando en esto que parece una catedral, pero que no lo es. Más que todo es un gran mausoleo en el centro de Asunción, custodiado por uniformados que cargan en sus hombros grandes rifles, no para proteger, sino para homenajear a lo que vamos aquí dentro a encontrar. Este es el Panteón. Aquí tienen los restos de varios héroes de la patria, generales y homenajes a excombatientes que ayudaron a que Paraguay siga hoy viva en el mapa, con lindos vitrales de la bandera paraguaya, en una gran tumba que está justo aquí en el centro de esta plaza, en el centro histórico de la ciudad. Dato curioso, si se dan cuenta, uno entra y la tumba está allá abajo. Eso es un diseño napoleónico de tumbas y lo hacen allá abajo. ¿Para qué? Para que usted se asome y con la cabeza la agache para poder mirar las tumbas de la gente importante que está aquí. Con eso, usted al mirarlos está pagando sus respetos al mismo tiempo al inclinar su cabeza hacia ellos. Qué lindo mausoleo, de verdad. Ok, qué curioso. Muy bonito, muy bello, y me gusta sobre todo que usted puede libremente entrar, conocerlo y ya está. Y allá al fondo tenemos algún mercado de banderas, de camisetas y demás, mientras recorremos un poco más del centro de la ciudad. Pues resulta que por allá en 1860 y péguele se abrió una herida que difícilmente cerró, una herida que todavía marca la piel, el cuero y las cicatrices de Paraguay. Estamos hablando de la guerra de la Triple Alianza. La Triple Alianza, una guerra de Paraguay en contra de Brasil, Argentina y Uruguay. Esta guerra es considerada la guerra interestatal más mortífera de la historia de Latinoamérica. Si lo ponemos en perspectiva para el impacto que tuvo eso sobre Paraguay, es que son 3 monstruos contra 1, hermano. La idea en aquel entonces era muy simple: vamos a coger a Paraguay y nos lo vamos a dividir en 3 y cada uno agarra lo que quiera y desaparecemos al país. Pero aquí se hablaba del guaraní, entre otras cosas, y no se logró. ¿Y qué tiene que ver Colombia? Yo creo que eso puede estar bastante interesante, porque imagínense que en algún momento los de algún otro país pelen cables y digan, oh, vamos a intentar invadir Paraguay. Y pues los paraguayos digan, bueno, a partir de ahorita solo hablemos guaraní para que no nos entiendan. ¿Y ahí qué van a hacer? Nadie los va a entender, se van a poder coordinar y nadie les va a cachar qué están diciendo. Aunque bueno, ahora con la tecnología ya puedes utilizar el traductor, va, pero no sé, era un decir. Me imagino que algo así funcionó en aquel momento. Y ahorita va a hablar acerca de la relación Colombia-Paraguay, que es muy bonita. Con todo esto, Colombia expresó apoyo moral y solidaridad mediante la Ley 78 de 1870, una ley que funcionaba más que todo como un abrazo a Paraguay desde tierras muy lejanas. Y todo esto porque la Triple Alianza no es simplemente un capítulo de la historia de Paraguay, es una cicatriz que todavía habla. Mucho territorio, gente y el futuro de una nación en juego. Sin embargo, lo más impresionante de la vaina es que no desapareció, y aquí está un país que ha ido a varios mundiales de fútbol, de los cuales 2 con el mejor portero, o de los mejores porteros de la historia del fútbol latino, el señor Chilavert, que aquí está para contarnos su historia. Que de hecho ustedes ya viven el mundial, estamos a un mes probablemente cuando estén viendo este video. Paraguay es el único país que pasó de los que reacciono yo en mis otros canales, y estoy emocionado. La verdad es que ojalá que Paraguay llegue muy lejos. Vivos, resistiendo y de pie. Estamos en una placita, vamos a ver este lugar que pitos toca, hermano. Aquí tenemos la Plaza de la Libertad, que conmemora justamente a un país llamado Paraguay. Alrededor de ella tenemos algún tipo de comercio, emboladores de zapato, algunas prendas de vestir, algún tipo más o menos de artesanías y demás, para tomarse el tereré, que ojalá más adelante podamos probarlo. Yo ya lo probé en Argentina una vez, pero quiero probarlo de nuevo con este calor. Me haría bien. Claro, aquí están todos los suministros que uno necesita
cervecita para la bebida, vea. La señora la tiene clara y ahí lo vende. Pues ahí saqué efectivo del banco, estoy confundido de verdad, porque el banco máximo deja sacar 100.000 guaraníes. Aquí hay 2 billetes de 50.000, vea, un billete bastante diferente, bastante colorido, pero no deja sacar más de esto. Y según mi aplicación esto no es mucho dinero. Supongo que el tema del dinero lo vamos a ver. No, son como $12. Una cosita de la que yo me enamoré. Acá hay un señor que tiene unas artesanías muy bonitas, algunas cosas hechas aquí, otras traídas de tierras muy lejanas, de donde me antojé de algún tipo de chuchería para llevar de recuerdo. Pero lo que me parece muy curioso es que el cajero automático solo da 100.000 y esos son como, póngale más o menos unos 20 algo de dólares máximo. Y para sacar... No, menos, pero ¿por qué no da más? O sea, sí entiendo que tienen un límite, porque aquí también hay un límite, pero no tan poquito. Sacar 20 y algo de dólares del cajero le cobran como casi $3 la transacción. A sacar $200 son como 30 o 40 dólares en comisiones al banco, para que vengan preparados y traigan la plática desde afuera antes de entrar. Eso ya lo había visto en otros países y son cosas que toca saber antes de visitar. Estos son los billetes de 20 y de 10. Elige un color que te guste, te voy a regalar un trabajo. ¿Me va a regalar uno? Te regalo. Este amarillo con negro. Hágame el favor y me la amarra, para que quede con el nudo guaraní. Ojalá que te la saque una mujer paraguaya y bonita. Una paraguaya. Una paraguaya. Bueno, gracias. Lo regañan a Juan. Ay, no, la gente de Paraguay, ustedes son tan buenas personas, de verdad. Me admiro un montón. La amarró una amarillita para que me la saque una mujer paraguaya bonita, dice el señor. Lo que sí quiero yo es encontrar qué comer por acá. Hay algo que se llama sopa paraguaya. Vamos a ver si encontramos algo de comer, que ojalá acepten tarjeta o estos 30.000 guaraníes que me quedan. Ahí pregunté, en esa esquina ya no había. Parece que es lo que más se vende. Pero me informan que más allá de 2 cuadritas hay algo que me puede servir. Viene un tiempo de una tensa paz, de una tensa calma, se reconstruyen las relaciones entre Brasil, Argentina y Paraguay más específicamente. Paraguay queda como en un estado de shock por un buen tiempo hasta que ¡pum! La guerra del Chaco. Hermano, es que no dejaban descansar a esta gente por acá, porque si la Triple Alianza fue un trauma para el paraguayo, la guerra del Chaco fue entonces la prueba final para este país. Y de eso hablamos también en el video de La Paz, Bolivia, donde vimos la estatua del soldado desaparecido. Mientras por fin vamos a ver si aquí encontramos la sopita paraguaya, hermano. Uy, por fin encontramos un sitio donde venden la sopa paraguaya. Tráigamela, señor, por favor. ¿Están preparados para conocer la sopa paraguaya? Cuando me la trajo la señora yo quedé un poquito en shock porque dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta torta de maíz? Esta es la sopa paraguaya. Se llama sopa, pero no es sopa. O más bien, es una sopa seca en forma de tortilla. Sopa paraguaya. Cosa rara, curiosa. Bon appetit. Y sabe a sopa. Buenas ideas. Pues usted sabe que desde aquel entonces, a través de la formación de los pueblos de América Latina, hubo 2 que quedaron sin salida al mar, Bolivia y Paraguay. Por ende, ambos estaban luchando fuertemente para conseguir y conquistar algún tipo de salida al Atlántico o al Pacífico. Y el que controla aquí la región del Chaco, controla entonces por medio de sus ríos la salida al Atlántico. Así que también se dieron chumbimba por acá contra la gente de Bolivia. Después de los tratados se le firma que más o menos el 75% de la región boreal del Chaco se le da a los paraguayos. Y a Bolivia se le deja acceder al río Paraguay de alguna forma para que por ahí saque su merca o reciba su merca que viene y va hacia el Atlántico. Y después de que todo ya aparentemente listo, sobrevivimos a Brasil, a Uruguay y Argentina juntos contra nosotros. Sobrevivimos a Bolivia también contra nosotros. Se han dado contra todas sus fronteras para sobrevivir, simplemente para que les dejen y les garanticen una tierrita en donde vivir. Cuando todo ya parecía estar firmado en acuerdos de paz, todo parecía muy lindo, muy majo, muy bonito todo. Ay, la dictadura. Que también caminó por estas tierras. Es que a esta gente no le ha tocado tan fácil, amigos míos. Y en ese entonces, Paraguay parecía quieto, así como congelado en el tiempo, mientras encontraba una estabilidad en silencio, un desarrollo con alta vigilancia, pasando así entonces varias décadas con miedo, desarrollando una cultura doble, de lo que por ahí se dice y de lo que se entiende sin decir. Ustedes saben cómo es. Podemos concluir 2 cosas: que esta gente está viva de milagro, o que es que el paraguayo es muy fuerte para resistir, porque es que sí que les han pasado cositas. ¿Y cómo después de todas las cosas que les ha pasado? O sea, estamos hablando de 2 situaciones súper complejas y violentas, y luego una dictadura de más de 30 años. Y aún así, el corazón del paraguayo es bondadoso, amable, cariñoso, buena persona. Si quisieran justificar, pudieran ser las personas más malas porque el mundo los ha tratado mal, pero no.
son lo contrario. Es inexplicable. Pero ya todo eso es historia del ayer. Vivimos tiempos modernos en Paraguay, una de las fronteras más comerciales y activas del continente, donde siguen viviendo de eso y seguirán por muchos años más, haciendo que Asunción entonces, a partir de esos tiempos, se convirtiera en la capital de este país. No solo eso, sino en una de las capitales más tranquilas de América Latina, donde encontramos de fondo la Universidad Católica, primera universidad de Paraguay con acreditación institucional, enfrente de la Catedral de Paraguay, la Catedral de Asunción creo que se llama realmente. Aquí el que tiene el paso es el vehículo y no el peatón. Por más de que usted tenga estos pasos, toca esperar que pasen todos los carros, manejan rápido, les cuento yo. Catedral Metropolitana de Asunción, muy buenas tardes. Vamos a ver qué cuenta Jesus Lord, Padre de todo lo terrenal y celestial. Hace mucho tiempo no estaba tan contento de entrar a la casa de Dios. Por eso es que dicen que este es el pedacito del paraíso en la tierra, la casa del Señor, porque es sombra y tranquilidad ante el picante sol que hay de puertas de ahí para afuera. Está la Catedral de Asunción, véala cómo es, linda, bella, radiante, donde yo soy el único que viene a visitar a Jesús. Normalmente en las iglesias usted tiene como una cinta que no le deja entrar hasta más allá. Aquí no, aquí usted puede entrar para donde quiera, inclusive está bien dentro del altar, como muy libre, ¿no? Así que los paraguayos son América Latina, así que no más por eso ya somos países hermanos, pero ellos entienden la idiosincrasia latinoamericana de una forma completamente distinta a nosotros. Tienen puntos a favor que nos unen y algunos que son estrictamente distintos 100% de ellos. Entrada principal, Plaza Uruguaya. Más que Plaza Uruguaya es un parque, un pulmón bien verde, sombra, aire puro, tereré. ¿Dónde estás? Bonito esa plaza. Son los kiosquitos del tereré, hermano. Buenas, buenas. ¿Quién atiende ese negocio? Se fue a almorzar, creo. ¿Se fue a almorzar? Vos estabas grabando Hijo de la- edificios y más por Sí, acá, sí. estamos paseándonos. Sí, ustedes... Le dije a él, qué vergüenza un extranjero está grabando en nuestras calles Nuestra... No, yo estoy grabando lo que haya por ahí para ver, para un canal de YouTube, humildemente. Pero quería probar el tereré, pero bueno, él no está, ¿no? Justo salió, sí. Buenas, buenas. Me dicen que Se fue a pruebe el almorzar. tereré, así que creo que estoy en el lugar correcto, ¿no? Ah, claro, es que eso es una jarra con agua fría. Vea, una jarra con agua helada y un bloque de hielo para este calor, eso es lo mejor. Eso es distinto a la yerba mate, ¿no? ¿Usted de qué país es? Colombiano. Colombiano. Puede oler, tiene olor a menta con boldo. Uy, esto huele muy rico. Véalo, aquí está el tereré. Estas son las saborizadas. Muchas gracias. Pongamos esto en el piso para que no se me riegue. Y tomarnos nuestro tereré tranquilos en la Plaza Uruguaya. Esta vaina es muy refrescante. Muy buena. Me gusta, lo necesario para un día como estos. Así que sí, es una realidad que este es uno de los países menos visitados de Sudamérica, pero no porque le falte belleza. Este es un país que no se vende en el estereotipo. Es un país con una historia diferente. Es un país que no se la pasa gritando a los tres vientos quiénes son y para dónde van. Porque sostiene en sí una de las identidades más fuertes del continente. 2 idiomas oficiales. Una cultura que mezcla lo indígena con lo moderno sin pedir permiso. Una historia marcada por guerras que casi lo borran. Y fronteras donde la vida cotidiana demuestra que Sudamérica es un tejido más amplio para caber en un simple mapa. Y por eso viajes como estos valen oro. Porque mientras otros lugares te muestran lo que quieren que veas, Paraguay se muestra ante nosotros tal y como es. Qué videazo el de Juan, la verdad. Siempre hace buenos videos, por supuesto, pero siento que resumió muy bien parte de la historia. Obviamente hay muchas más cosas que saber de Paraguay y probablemente vaya a subir más videos él de Paraguay, así que vamos a estar pendientes tal vez de reaccionar en un futuro. Si ustedes de casualidad me quieren enviar algún video para reaccionar, ya saben, el link de Telegram está en la descripción. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Nos vemos en una próxima. Aquí están mis redes sociales, también en la descripción, y nos vemos en una próxima. Cuídense, hasta luego, bye. You can say no freely. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.